Bueno, entonces vamos a dar inicio a la conferencia que nos brinda el legislador, mandato cumplido, Raúl Padró. Contamos con la valiosa presencia del doctor Llaves. Lo dije bien, ¿no, doctor? Contamos también con el apoyo, voy a leer, del doctor Hugo Vilar, gracias a usted, que es del programa televisivo Cuestión Ambiental, del canal 22 Web. Muchas gracias. Bueno, arranca esto el doctor Eduardo Llaves. Bueno, buenas tardes. Bueno, es un honor para mí que me hayan elegido para presentar a Raúl Padró. He traído una breve síntesis bibliográfica y haré también una breve semblanza de lo que yo siento en relación a Raúl como ser humano. Raúl nació en Buenos Aires en 1954 y bueno, se sabe que en 1982, durante la Guerra de Malvinas, denunció a la Junta Militar por la venta de fuel oil a la flota británica, tanto por parte de Shell como de YPF. Ha sido legislador de la capital desde 1989 hasta 1997, en 2 periodos consecutivos. En 1992 fue presidente del Club Excursionistas, presidió el bloque Lealtad Peronista en la legislatura porteña. Es un destacado dirigente provida, ha sido conferencista durante décadas sobre temas históricos, políticos, filosóficos y metafísicos. Autor de varios artículos periodísticos, ha sido director de la revista Reafirmación, donde participaba el ingeniero Scalabrini Ortiz Hijo, Raimundo Salvat, Edgar Sá, Rodolfo Juvencio Arce y el general Abdel Guila. Es presidente de la Comisión de Homenaje al Gobernador Manuel Dorrego. Actualmente Raúl Padró fundó el Partido de la Emancipación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con vistas a las elecciones del año 2025. Entre otras denuncias, también, aparte de las que comenté, ha sido la denuncia al intendente Carlos Grosso, su grupo de operadores, de aquel entonces Miguel Ángel Toma, Eduardo Valdés, Jorge Argüello, Alberto Iribarne, Miguel Ángel García Moreno, entre otros, en 8 oportunidades frente a la justicia penal. Por tal motivo, el entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, solidario con el intendente Grosso, ordenó la expulsión de Padró del Partido Justicialista, quien era en aquellos tiempos conocido como el dirigente invicto, por haber sido el que mayor elecciones internas había ganado. Bien, ustedes saben que cuando uno combate de alguna manera el sistema, cuando no hay posibilidad de que debatan o que rebatan las opiniones o las acciones, atacan personalmente y sobre todo con falsas denuncias. Y en ese sentido, los periodistas Fernando Carnota y Esteban Tempone, en 1996, autores del libro El Palacio de la Corrupción, en una audiencia realizada ante la jueza en lo correccional Susana Nocetti de Angeleri, mostraron su pesar por haber acreditado falsas imputaciones formuladas por terceros contra el concejal Raúl Padró. Bueno, según confirmó el mismo diario La Nación, con el acto procesal se dio por terminada esa querella iniciada a raíz que los autores, no veo bien acá, recogieron en ese libro testimonios de ex empleados del Consejo Deliberante que dañaron, por supuesto, la figura de Padró. Eso es algo que hacen permanentemente
tratan de denigrar a las personas, de hacerle a través de los medios que ellos manejan de difusión, de divulgación, atacar el honor de personas honorables como Raúl Padrón. Ahora daré una semblanza personal. Yo soy médico, ahora en unos días cumplo 59 años de médico. Como ser humano, yo tengo una formación, digamos, médica antropológica. Nosotros, o yo particularmente, tratamos de hacer una semblanza de los pacientes en sus aspectos físicos, mentales, álmicos y espirituales, es decir, en la totalidad de lo que son las manifestaciones de un ser humano. Y sabemos que el miedo, que es lo contrario casualmente del amor, lleva al dogmatismo a nivel mental, al apego a los deseos egoístas a nivel afectivo, y a actuar con inseguridad en la acción. En cambio, cuando uno siente, piensa y actúa desde el corazón, o sea, desde el amor, es coherente. Y en ese sentido, Raúl es íntegro por su coherencia y acciona con coraje frente al paradigma fraudulento y esclavista que sostiene este sistema. Raúl Padrón es un erudito en muchos temas y pienso que nos va a deleitar sin duda con el conocimiento que él tiene sobre este tema tan controvertido. Así que adelante, Raúl, te oímos. En primer lugar, quiero agradecer profundamente las palabras del doctor Eduardo Chávez, que la verdad me honra con su presencia, y ni hablar con esta presentación inmerecida, podría decir, porque es un hombre muy generoso por todo lo que ha dicho, y realmente es un ciudadano paradigmático, porque Eduardo Chávez es, además de ser un gran médico y de conocer en profundidad los temas de la infectología, la inmunología, que lo hemos visto debatir con valentía en los medios de comunicación masiva durante todo ese proceso decadente que padecimos todos y cada uno de los argentinos durante el encierro, en debates públicos con otros profesionales que se escondían prácticamente cuando lo veían. Así que no solo es un gran científico, es un gran médico, que ha cumplido cosas raras en este mundo que nos toca vivir y padecer, cumple con el juramento hipocrático que alguna vez hizo. Porque cuando uno va a un hospital dice, pero este tipo no pasó por la universidad ni hizo el juramento hipocrático. Así que nos honra profundamente que un hombre con este compromiso cívico, esta consagración, esta entrega, esté aquí presente con nosotros una vez más y nos permita realizar este tipo de acontecimientos que realmente pensamos que es muy positivo, ¿no?, para poder intercomunicarnos y poder profundizar estas cuestiones que afectan tanto a la humanidad, no allá a nosotros mismos. Porque hoy el tema que convocamos es la cuestión palestina, ¿no es cierto?, y sus vinculaciones con la realidad nacional. Y estamos en una casa peronista aquí, estamos en una... esto pertenece al Instituto Perón. No pudimos emplear el auditorio del instituto porque lo comprometíamos, pues es un instituto que depende del Estado, y como esto es político, no queremos ser los causales de una intervención. Pero Perón también tiene que ver con esta cuestión que hoy nos convoca y nos preocupa profundamente. Porque Perón enseñaba que la política internacional define a la política nativa. No hay política nativa sin política internacional. La directriz de la política nativa es la política internacional, decía el general Perón. Y fundaba su discurso en el concepto de soberanía política. ¿Qué es la soberanía? Es la autodeterminación de los pueblos. Sin soberanía política no hay independencia económica. Y sin independencia económica no hay justicia social, porque es muy difícil repartir lo que no existe, o lo que existe limitadamente, restringidamente. Y Perón tuvo un ministro
que durante un periodo más o menos se manejó acorde a sus principios, sus valores y su cosmovisión de la política mundialista, que fue Attilio Bramuglia del 46 al 49. Porque muchas veces se habla de la cuestión del Estado de Israel y el gobierno de Perón. El Estado de Israel fue reconocido arbitrariamente en el año 1948 por las Naciones Unidas, por la ONU. Y sabemos que Perón tenía un concepto claro de lo que habla de sinarquía. ¿Me explico? Perón se refirió a la sinarquía en la doctrina justicialista. En realidad, el concepto proviene de antes de Perón. Perón no es el creador del concepto de sinarquía. Es Thomas Stackhouse, un clérigo británico, el primero que habla de esta cuestión. Pero después hubo otros que estuvieron ligados a la creación de la sinarquía como algo positivo. Perón la objeta, vale decir. Por ejemplo, Gerard Tencaus, más conocido como Papus, Fabre d'Olivet y Sanif de Albedre son los que traen el concepto de sinarquía, ¿no es cierto? En realidad Sanif de Albedre lo que planteaba era un gobierno mundialista, sinárquico, en contra del anarquismo. Esto no es el planteo de Perón, por eso que hago la aclaración. El que le acerca un poco este modelo a Perón y este neologismo en la política nativa argentina fue el filólogo platense Carlos Di Sandro. Ustedes recordarán que él profundizó mucho la cuestión de la sinarquía. Y Perón, cuando hablaba de sinarquía, decía que estaba constituida por 5 ramas: el demoliberalismo burgués capitalista, el socialismo internacional dogmático, que en ese momento estaba encarnado por la Unión Soviética, que fue el primer Estado que reconoció el Estado de Israel, entre paréntesis. Hoy están en contra de los izquierdistas, pero en aquel entonces fueron primigenios en el apoyo a semejante injusticia con respecto al pueblo palestino, a los sometidos del lugar y a los protonativos. Bueno, Perón decía el capitalismo, el comunismo soviético, la masonería, el judaísmo y también la iglesia, dice Perón, por las sectas que habían infiltrado la Iglesia Católica. Y fíjense que en este opúsculo, La sinarquía y lo nacional, de hace unos cuantos años, escrito por un amigo, Alberto Buela, el filósofo del peronismo, dice concretamente así, parafrasea a Perón en un texto del diario La Nación del día 4 de julio del año 1972, dice: la sinarquía internacional manejada desde las Naciones Unidas, donde están el comunismo, el capitalismo, la masonería, el judaísmo y la Iglesia Católica, que también cuando la pagan entra. Todas estas fuerzas, que tienen miles de colaterales en todo el mundo, son las que empiezan a actuar y denigrar la soberanía, la autodeterminación de los pueblos. Cuando se trató la cuestión del Estado de Israel, esto lo digo fundamentalmente porque hay mucha gente que está confundida. Perón apoyó. Perón tuvo 2 delegados frente a las Naciones Unidas. Por supuesto de que el canciller Bramuglia, como venía de sectores afines a la comunidad judía, estaba a favor. Por eso que en algún momento, como dice Ranan Rein, un hombre del sionismo en la Argentina, del Museo del Holocausto, dice que Perón, en este libro, que Perón era el hombre ideal a reemplazar a Perón. O sea, ya estaban fragoteando desde aquel tiempo, ¿no? Desde aquella circunstancia histórica. No les voy a leer el texto porque en realidad no aporta mucho. Pero hay una revista que es muy elocuente al respecto, que es la revista Todo es Historia de Félix Luna, que fue bastante objetivo. Tenía una posición política desarrollista, él estuvo ligado a Frondizi, pero fue bastante objetivo en lo que se refiere a la interpretación y al tratamiento de los temas nativos argentinos y del revisionismo histórico. Fue bastante amplio. Por supuesto no coincidimos en todo con él. Él tiene una visión que no es la nuestra,
Pero aquí transcribe aspectos de la época que son que es conveniente tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque Perón tuvo, decía, dos delegados. Uno fue José Arce, que era el famoso médico que inventó el neumotórax, cuya residencia personal la donó al Estado, y en la actualidad es el Museo Roca, que está detrás del cementerio de Recoleta. No sé si lo ubican. Bueno, José Arce era un hombre que venía del Partido Conservador. Yo conocí a su sobrino, que fue un poco el vocero de Isabel Perón en la Cámara de Diputados de la Nación, que fue el fallecido ya diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Juvencio Arce. Ustedes lo recordarán, era el sobrino de José. José estaba en contra del reconocimiento del Estado de Israel, pero no estaba solo en la representación frente a la ONU. Él era embajador frente a la ONU con Corominas. Corominas estaba a favor. Y ahí hubo un debate, pero Perón se abstuvo durante todas las votaciones. La Argentina no votó favorablemente. Ahora, cuando tuvo mayoría, la votación fue que ahí sí adscribió y votó para que se reconociera el Estado de Israel y el Estado palestino, cosa que nunca ocurrió. Y de eso ya también vamos a hablar. El tema es que en realidad el peronismo ha sido crítico de lo que es el sionismo. Digamos, la implementación de una doctrina religiosa al mundo político, porque el sionismo no es un pensamiento que esté vinculado a una tradición metafísica por sí misma, no. La mayoría de los fundadores del sionismo político me refiero, sobre todo Teodoro Herz, primero eran ateos, no eran religiosos, eran agnósticos. Por eso que plantearon la posibilidad de que el Estado judío se fundara en distintas latitudes del planeta. Se habló, por ejemplo, de la Argentina, se habló de Uganda. Ustedes recordarán que hubo una vez un episodio de la Operación Entebbe, cuando la autoridad de Uganda era el mariscal de campo Idi Amin Dada. El mundo se burlaba, cuestionaba. Bueno, todo eso fue producto no de los caprichos o de la desnaturalización y la degradación que querían provocar los medios comunicacionales del mundo, internacionales, con respecto a la figura de Idi Amin Dada. No, era porque había un resentimiento con respecto a aquello. Y está escrito esto, no es una ocurrencia subjetiva y facciosa mía. Entonces, Teodoro Herz planteaba Uganda, planteaba Rumania, Mozambique, Libia o la provincia de Entre Ríos en la nación argentina. Y está el libro de Teodoro Herz, que yo lo he traído, que originalmente salió publicado como The Judenstaat en el año 1896 en Alemania, donde era cuestionado porque él tuvo que hacer el congreso en Basilea en 1897, porque originalmente se iba a hacer en Múnich, pero la comunidad judía de Alemania no aceptaba el nacionalismo político. Y fíjense ustedes que en la página de esta edición del Estado Judío, que recién les decía, pertenece a una editorial Israel de 1945 en La Nación Argentina, o sea, esto no es un libelo, ni una falsificación, nada que se le parezca. Y acá dice claramente Teodoro Herz, Palestina, voy a leerlo textualmente porque no quiero agregar nada y que no se pueda pensar de que uno quiere decir cosas que realmente no son. Voy a ajustarme prolijamente a lo que dice la letra escrita. Dice, Palestina o la Argentina, dice Teodoro Herz. ¿A cuál de las dos hay que dar preferencia? La Society tomará lo que se le dé, y hacia lo cual se incline la opinión general del pueblo judío. La Society, se refiere a la comunidad judía, averiguará ambas cosas. La Argentina es por su naturaleza uno de los países más ricos de la tierra, de inmensa superficie, de población escasa, proclive para nuestra ocupación y de clima templado. La República Argentina
tendría el mayor interés en cedernos una porción de tierra. En realidad la porción era la provincia de Entre Ríos. Ustedes vieron que se habla del Plan Andinia, que realmente no es la posición a que hacía referencia específica Teodoro Herz ni ninguno del Congreso sionista. Ese es otro tema que un día podemos conversar, pero que no viene al caso, porque si no nos vamos por las ramas. Responde a un texto de los protocolos de los sabios de Sion, que además son un plagio de un libro que se llama Diálogos en el infierno entre Montesquieu y Maquiavelo, de Sergei Nilus y Maurice Joly. Es otra historia esa, pero no me quiero ir por las ramas. En realidad dice, la actual infiltración de los judíos ha provocado disgusto. Habría que explicar a la Argentina la diferencia radical de la nueva emigración judía. Porque aquí voy a hacer varias aclaraciones. Primero, Teodoro Herz levantó una bandera que decía un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Todo el mundo compró esto. Max Nordau, que fue el vicepresidente del primer Congreso Sionista de 1897, en su momento actuó desesperado cuando se enteró, después de la ocupación, de la primigenia ocupación, de que había habitantes. Dijo, esto no es lo que nosotros habíamos propuesto, había sido engañado. Max Nordau, su verdadero nombre era Simón Maximilian Sudfeld. Fue un seudónimo que adoptó como tantos otros. Estamos habituados a conocer esta conducta, ¿no es cierto?, pública de algunas personalidades notorias de esa comunidad. Pero Naum Goldman, que fue presidente posteriormente del Congreso Mundial Judío y del Congreso Sionista, en este texto sobre Teodoro Herz, que está publicado por el Congreso Judío Mundial en el año 1948, dice concretamente que era falsa la manifestación relativa a que había un pueblo sin tierra, en referencia a los palestinos. Y dice así, dice, ¿cómo alguien pudo decir cosa que es tan característica de Herz, que la cuestión judía es en realidad solo un problema de traslado? Hay un pueblo sin país, dijo. Los judíos un país sin pueblo. Eretz Israel, la tierra de Israel viene a ser. Se trata, por tanto, tan solo de trasladar a un pueblo sin hogar al sin pueblo. Esto constituye una simplificación del problema que es infantil o genial, dice Naum Goldman. A menudo ambos son idénticos. Nosotros, los de hoy, sabemos después de 70 años de experiencia que ambos conceptos básicos de esa concepción son en cierto modo falsos, no son reales. Los judíos, o una gran parte de ellas, no se sienten un pueblo sin país. Y eres Israel, por supuesto que en los tiempos de Herz no era un país sin pueblo. Eres Israel, por supuesto en los tiempos de Teodoro Herz, no era un país sin pueblo. Una prueba más de la infamia que ha sufrido el pueblo palestino. Nada más que certificado por el propio presidente del Congreso Mundial Judío y editado por una editorial judía en la Argentina. El tema que vamos a analizar hoy está vinculado también a la cuestión de la guerra. Acá hay alguno que otro que fue militar y saben perfectamente que la guerra es el rompimiento de la paz entre dos o más naciones. Pero para que esto exista, por lo menos debe haber dos ejércitos. En Palestina hoy está, por un lado, el ejército mejor provisto tecnológicamente del planeta y mejor apuntalado financieramente por el poder económico mundial anglo-norteamericano y sus preservativos dependientes de Europa. Francia, Alemania, etcétera, etcétera, la OTAN y compañía. Esto lo sabemos todos. Ahora, por otro lado, hay un apartheid, hay una suerte de villa miseria, digamos, de pobreza extrema,
de campo de concentración a cielo abierto, podemos decir. Porque hasta está bloqueado por un muro, que no se puede entrar ni salir, que solamente lo puede hacer el Estado, el autodenominado ocupacionista, asesino, genocida, racista, endogámico y segregacionista Estado de Israel. Porque no cabe otra calificación. Todo esto tiene fundamentos incontrastables desde el punto de vista histórico. Fíjense la cantidad de muertos. En los últimos 9 meses, el pueblo palestino sufrió la desaparición física, el genocidio de 50.000 niños y mujeres. Porque no mataron personas mayores que no van a tener familia ya o que ya hicieron su vida. Matan niños y mujeres en una jugada y en una estrategia de limpieza étnica. Ahí está la cuestión. Y ya vamos a ver por qué ocurre esto. Y en Palestina, lamentablemente, el pueblo no tiene forma de responder. Hablan de terrorismo. Eso no es terrorismo. Inclusive no quiero entrar en los detalles del atentado de falsa bandera del 7 de octubre del pasado año, pero ya esa metodología había sido empleada anteriormente. Sabemos que unos días antes hubo una manifestación de 900.000 residentes en el autodenominado Estado de Israel en repudio a la corrupción pública de la administración del genocida Benjamín Milei-Koski. Este es su verdadero apellido, no se llama Netanyahu, y nació en Lituania. Y es sobrino, nieto o bisnieto de Gaón de Vilna, que fue el peor enemigo del hasidismo, que tiene su máxima expresión en el mundo actual, en el Shabbat Lubavitch. Pero esa es otra cuestión que ya trataremos. Michael Pryor, que fue un sacerdote católico irlandés, escribió un libro ejemplar que se llama La Biblia y el colonialismo. Yo voy a leer, porque él hace un resumen ahí de varios textos bíblicos que me parece que es necesario tenerlos presentes, si no, no comprendemos el problema, porque yo veo que la gente no leyó el Antiguo Testamento, que la gente habla de la Biblia como si hablara del libro de Upa o de Caperucita Roja, pero en realidad es un modismo. Nadie abrió la Biblia, me da la impresión a mí. Inclusive en otras comunidades, porque yo veo los protestantes, son distintas versiones, pero en esto son todos coincidentes. La versión protestante, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la versión católica, yo tengo las tres, de Nácar Colunga, y la versión de Konstantinovsky masorética, masora quiere decir tradición en hebreo, que usan en castellano los judíos residentes en la Argentina. Y fíjense usted, yo voy a citar párrafos textuales que los pueden corroborar, esto queda grabado. Por ejemplo, en el Génesis 17, versículo 5 al 8, el Génesis, ustedes saben, es el primer libro de la Torá. Bueno, el otro día juró un ministro por la Torá, no juró por la Biblia completa. Torá en hebreo quiere decir enseñanza, ¿me explico? Y son 5 libros, por si alguno no lo tiene presente. Son el Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. En el libro del Génesis dice que Yahvé le dice a Abraham: a tus descendientes les doy esta tierra, desde el río de Egipto, o sea, el Nilo, hasta el gran río, el río Éufrates, a la tierra de los quineos, queneseos, porque son los 7 pueblos bíblicos: heveos, eteos, jebuseos, gergeseos, idumeos y cananeos. No importa los nombres porque según las traducciones varían los nombres, pero siempre está referido a lo mismo. Que Yahvé le ordena que los pase por la espada, que se apropie de la tierra y que lo amenaza además, si no lo cumple, te arrancaré los ojos y las carnes como fuego. Esto no creo que tenga mucho que ver con el Dios del cristianismo, ¿no? Bueno, los primeros cristianos, ya alguna vez lo tratamos, eran marcionitas. Hoy Marción está visto como el primer hereje. Pero en realidad ellos decían, los primeros seguidores de Jesús de Nazaret, decían que Yahvé era el demiurgo, el demonio. ¿Me explico? Bueno, tendríamos que hacer todo un estudio de teología comparada
por el tema de Il, Adonai, Elohim, que Elohim es el plural de él, serían los dioses, porque los primeros judíos no eran monoteístas, esto es otro cuento chino, eran monolátricos o enoteístas, o sea, adoraban uno, pero no tenían un solo Dios, tenían varios dioses. De hecho, Yahvé tenía esposa, Ashera. Esto está demostrado en la teología comparada, en la arqueología, pero ya vamos a llegar a eso, pero quiero remitirme al texto del Génesis. Ya no te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abram, porque te he hecho ancestro de una multitud de naciones. Te haré fructífico en exceso y haré de ti, y reyes vendrán a ti. Estableceré mi convenio entre tú y yo, y tu descendencia a través de generaciones, en un convenio eterno de ser Dios para ti y para tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra donde ahora eres un extraño, toda la tierra de Canaán, en tenencia perpetua, y yo seré tu Dios. Génesis 17, capítulo 17, versículo 5 a 8. Yo exterminaré, Éxodo, capítulo 23, versículos 23 al 24, cuando mi ángel vaya delante de ti y te lleve ante los cananeos y los heteos y los armoseos y los heveos y los jebuseos, a los que yo exterminaré, no acordarás ni darás culto a sus dioses, ni seguirás sus prácticas, antes bien los demolerás y romperás sus pilares en pedazos. Éxodo, capítulo 23, versículo del 27 al 33. Yo diría origen del terrorismo. ¿Cómo le va, doctor Camarasa? Enviaré mi terror delante de ti. Enviaré mi terror delante de ti. Me parece que es una palabra de moda esa de terrorismo, ¿no? Porque hablan del terrorismo islámico. Y ya veremos cómo fueron magnánimos y generosos los musulmanes cuando ellos gobernaban con respecto a todas las comunidades, que no es lo que nos cuentan lamentable y dolorosamente. Y haré que todos tus enemigos huyan, y enviaré pestes delante de ti, las que sacarán a los heveos, a los cananeos, a los heteos, de delante de ti de tu camino. No los dejaré acercar en un año, poco a poco los alejaré, los exterminaré, hasta que hayas crecido y poseído esa tierra. Te daré fronteras desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde las tierras salvajes hasta el Éufrates, porque pondré mi mano sobre los habitantes de la tierra, y tú los expulsarás delante de mí. No harás convenios con ellos, ni con sus dioses. Ellos no vivirán en tu tierra, o te harán pecar en mi contra. Si rindes culto a sus dioses, seguramente será una trampa para ti. Reitero, Éxodo capítulo 23, versículos 27 a 33. Éxodo capítulo 34, versículos 11 a 15. Yo arrojaré delante de ti a los amorreos, los 7 pueblos bíblicos. Cuídate de no hacer convenios con los habitantes de la tierra a la que vas, o se volverá una trampa contra ti. Derribarás sus altares, romperás sus pilares y cortarás sus pendones sagrados. No honrarás a otro Dios que Yahvé, cuyo nombre celoso es un Dios celoso. No harás convenio con los habitantes de esa tierra, no sea que cuando se prostituyan para sus dioses y sacrifiquen para sus dioses, alguno de entre ellos te invite y comas del sacrificio. Libro de los Números. Habla a los israelitas, capítulo 33, versículos 50 al 56. Y diles: cuando crucen el Jordán hacia la tierra de Canaán, expulsarán a todos los habitantes de la tierra, destruyan todas sus estatuas de piedra y de metal, derriben todos los santuarios de las alturas, tomarán posesión de la tierra y se asentarán en ella, porque yo les he dado la tierra para poseerla,
Pero si no expulsan y exterminan a los habitantes de la tierra frente a ustedes, entonces aquellos a quienes permitieron quedarse serán como barbas en sus ojos y espinas en sus costados. Ellos les causarán problemas en la tierra donde estén. Y yo les haré a ustedes lo que pensaba hacerle a ellos. O sea, los amenaza si no los extermina. No hagas convenios con ellos y no les muestres piedad. No te cases con ellos. Bueno, la endogamia judía. Bueno, ahí traje un libro casualmente de un rabino norteamericano que ya vamos a hacer alusión, que es libro de texto casualmente de la Hort en Buenos Aires. En Buenos Aires, donde la legislación vigente condena el segregacionismo, la discriminación y el odio racial y religioso. Del rabino Doron Kornblut. ¿Por qué casarse entre judíos? Ellos tienen una institución vinculada a esto, la institución del charján, el casamentero, pero ya llegaremos a él. Les decía que en el Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 11, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Porque eso podría hacer que tus hijos no dejen para adorar a otros dioses, entonces me dejen para adorar a otros dioses. Entonces la ira de Dios se volvería contra ti y te destruiría rápidamente. Rompe sus altares, aplasta sus pilares, derriba sus pendones y quema sus ídolos con fuego, porque ustedes son un pueblo santo para Yahvé, vuestro Dios. Yahvé, vuestro Dios, os ha elegido entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo, su posesión más preciada. Fue porque Yahvé los amó, que los sacó de una tierra poderosa y los rescató de la casa de la esclavitud, de la tierra del faraón de Egipto. Por consiguiente, observen diligentemente el mandamiento, las leyes y las ordenanzas que les estoy prescribiendo hoy. Deuteronomio, reitero, capítulo 7, versículos del 1 al 11. Escucha, oh Israel, vas a cruzar el Jordán hoy para desposeer a naciones más grandes y poderosas que tú. Sepan hoy que Yahvé tu Dios es el que cruzó sobre ti como un fuego devorante. Él los derrotará y los dominará para ti, para que puedas desposeerlos, destruirlos, aniquilarlos rápidamente. Es terrible. Yo no sé, la gente dice, he leído el texto de la Torá. Bueno, por esto juró el otro día Wartain, ¿no? Bueno, hay muchos que juran porque la Torá, el Tanaj, porque el Tanaj es la segunda parte del Antiguo Testamento, es un acróstico la palabra Tanaj. Quiere decir Torá, precisamente esto, Nevi'im y Ketuvim. El Nevi'im son los profetas mayores y menores, y el Ketuvim son los escritos. Para los cristianos se convalida esto más el texto del Evangelio, la Buena Nueva. Cuando Yahvé tu Dios los empuje delante de ti, no te digas, es por mi corrección que Yahvé me ha llevado a ocupar esta tierra. En realidad es por la debilidad de esas naciones que Yahvé las desposee delante de ti para cumplir la promesa que Yahvé hizo a tus ancestros, a Abraham, Isaac y a Jacob. Deuteronomio capítulo 9, versículos 1 al 5. Bueno, hay mucho más, pero más o menos dentro de la misma temática. Por ejemplo, en el Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 a 18, dice, los aniquilarás. Bueno, es lo que está pasando hoy, lamentablemente. Pero en las ciudades de esos pueblos que Yahvé, tu Dios, te está dando en herencia, no dejarás que nada de lo que respira quede vivo. No dejarás que nada de lo que respire quede vivo. Los aniquilarás. A los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y los jebuseos, como Yahvé tu Dios te lo ordenó, para que puedan enseñarte todas estas cosas aborrecibles que hacen por sus dioses y no peques contra Yahvé tu Dios. Bueno, esto está escrito, es una recopilación, por supuesto, reproducida en un texto de un sacerdote católico irlandés que se opuso a todas estas deformaciones aceptadas por un gran sector del cristianismo, sobre todo por el sionismo cristiano protestante,
el doctor Michael Pryor, ya fallecido. Les decía que esto es un antecedente palmario e incontrastable, harto evidente de lo que está pasando hoy en Medio Oriente. 50.000 niños y mujeres jóvenes, reitero, limpieza étnica, genocidio. Ahora, antes de ayer hubo un episodio de un pugilato en una cancha de fútbol y aparecieron todos los medios masivos de comunicación de Europa hablando de que vuelve el antisemitismo y los genocidas, los asesinos. Nada dicen esos medios de los 50.000 niños y mujeres fallecidas. Realmente vivimos el reino del revés. Sí, de acuerdo a la revista The Lancet británica, que no es precisamente a favor de Palestina, se habla que los muertos mínimamente son 100.000, teniendo en cuenta que hay muchos... Claro, bajo los escombros. Bajo de los escombros, que todavía no han sido rescatados. Así que... Perdón. Referente al hecho que ocurrió en Ámsterdam, bastante importante por cierto, hay que aclarar algo importante también. Había dos hinchadas. Inicialmente se pidió un minuto de silencio por las víctimas de Valencia. Tuvo una silbatina de parte de la hinchada judía. En segundo lugar, salieron del estadio, vieron la manifestación en defensa de Palestina y de las víctimas, asaltaron a los manifestantes y les rompieron las banderas que se empezaron a quemar. Sí, fue. La resultante fue una reacción de los defensores de Palestina y de la población. El manejo de la información al convertirla en antisemita, lo cual es claramente un disparate, es más que todo un manejo de la prensa hebrea internacional directamente ligada a los intereses públicos que protegen al Estado de Israel, a lo que se viene a sumar ahora el apoyo de Trump. Entonces, bueno, lo que está pasando allá es una difamación dirigida a través de las organizaciones internacionales, de los cuales la prensa es una parte de ellas la que está manejada por todos. Tal hecho de antisemitismo no sucedió, sino que fue una provocación directa de los fans de Maccabi. Correcto. Propiamente fue una provocación. Bueno, decía, continuando, y coincido absolutamente con la expresión que acaba de manifestar el doctor Jorge Camarasa, decía que la península arábiga, posiblemente desde el punto de vista de lo que es la historiografía y la arqueología, haya sido el origen de la población de la actual Palestina. Pero es una de las tantas opiniones que hay. Pero lo cierto es que los protonativos del lugar, los que hoy llamamos palestinos, que tuvieron otras denominaciones, como bien se desprende del texto bíblico, son los actuales palestinos, los protonativos. Que esto además se demuestra en genética, que ya vamos a ver porque hay trabajos de distintos autores y de distintas nacionalidades. Y estos palestinos, el registro arqueológico es entre el 9000 y el 8000 antes de Cristo, el neolítico. Mientras que los judíos dicen que ellos están ahí en esa tierra, es cierto, pero están desde el 1300 antes de Cristo. 7700 años antes que ellos estaban los protonativos, que son los actuales palestinos. Pero además, Palestina no fue solamente invadida por grupos de distinta naturaleza y origen, como ocurrió en todas las geografías y latitudes del planeta. Fue invadida por griegos, por filisteos, por romanos, por persas, por turcos, etcétera, etcétera. Y además Israel, si vamos a la historia propia de Israel, que es muy contradictoria y muy mentirosa, esto lo puedo decir públicamente porque se desprende de los propios textos de los manuales judíos. Por ejemplo, hay uno clásico, el rabino Leo Trepp, Manual de Religión Judía, que no coinciden los tiempos que ellos le asignan a las ocupaciones, pero de todas formas son del 1300 antes de Cristo. Pero el reino de Israel además duró muy poco en su unidad. Ustedes saben que se dividieron en Judea a Israel precisamente. Judea estaba poblada por, dicen, la tribu de Benjamín y de Judá, y las otras 10 en Israel. Pero esto ocurrió después del tercer mandato del rey de Israel, porque primero estuvo Saúl, después quedó David y después quedó Salomón.
todas cuestiones cuestionadas hasta por los propios arqueólogos judíos. Fíjense ustedes, este libro de Israel Finkelstein y Neil Silberman, que distribuye el amigo Sachedi y Editorial Canaan, es clarísimo en el sentido de que el mito, por ejemplo, de David y Goliat, Israel Finkelstein, que fue uno de los más importantes arqueólogos judíos, que inclusive fue académico de la Universidad de Tel Aviv, acá lo dice claramente, dice que está en duda, porque además así lo dice el texto de la Biblia, que no es un texto histórico, claro, ya vamos a ver eso, porque dentro de las corrientes de interpretación bíblica hay dos bien diferenciadas, el minimalismo y el maximalismo bíblico. Ya hablaremos de eso. Dice, los estudios han conjeturado desde hace mucho tiempo que bien David fue un hombre de trono, el nombre de trono, de alguien que se llamaba de origen Al-Hanán, o que otro hombre así fue el auténtico héroe de la historia. Creo porque la Biblia cuando hace referencia habla de David, pero también habla de Al-Hanán, en la muerte de Goliat me refiero. Estoy haciendo referencia al episodio ese. Si ustedes lo analizan, y esto lo denuncia Israel Finkelstein y Neil Silberman en el libro Los Reyes de Israel, ¿no es cierto? Y después cuestiona todas las situaciones referentes, por ejemplo, a la investidura de los personajes, a las armas que utilizaban, que no son de época, dice que esto es una falsedad. ¿Me explico? David y Salomón, los reyes de Israel Finkelstein. Israel Finkelstein fue profesor, reitero, académico en Tel Aviv, arqueólogo destacado en el mundo. O sea, es parte del mito y de la confusión que se ha generado, ¿no? Otro de los temas que hay que tener presente es que el Estado de Israel fue invadido, y Judá fue invadido 2 veces por los asirios, en el 722 a.C. y en el 586. Y los hebreos que emigraron a Babilonia, a Siria, Babilonia, después no querían retornar, que esto está muy bien descrito. Yo recién les mostraba un libro que dije no lo voy a citar porque prefiero citar autores judíos, y este es un autor que perteneció a las filas del Partido Nacional Socialista Alemán, Gottfried Feder. Gottfried Feder, el ingeniero. Ingeniero y economista. Autor económico. El manifiesto para el quebrantamiento de la servidumbre del interés del dinero. De los judíos con la caracterología Bueno, recién estuvimos hablando previamente de este tema, que lo tengo por acá, bueno, no lo encuentro ahora. Acá está. Gottfried Feder, ahí lo explica claramente porque cuando los judíos, lo voy a explicar más que leerlo porque si no los voy a aburrir. Cuando los judíos ocuparon Babilonia, después no quisieron volver, al punto que adoptaron muchas de las costumbres, de los rituales y del contenido religioso. Por ejemplo, el tema de Lilith, la mujer, que es representada en un búho. ¿Me explico? Ya dejó de ser Eva, la primera mujer, pasó a ser Lilith. Y la Gemara, o sea, el Talmud de Babilonia, que es el Talmud más importante, y es la interpretación de la Torá. Por eso es muy importante también tener presente la tradición interpretativa, porque son profundamente contradictorios. El judaísmo tiene unidad, pero no tiene uniformidad. Y lo dice el rabino David Hartman, más claro imposible, el rabino norteamericano, dice clarísimamente, ¿cómo he de aprender la Torá si lo que una escuela prohíbe, la otra lo permite? Las escrituras dicen así, estas palabras, aquellas palabras, todas las palabras, provienen del Señor de la creación. Bendito sea, así que procúrate un corazón de muchos cuartos para albergar las palabras de aquellos que prohíben y las palabras de aquellos que permiten, las palabras de aquellos que descalifican y las palabras de aquellos que consideran válido. Talmud de Babilonia, o sea, está hablando de la tradición interpretativa, se llama, porque es profundamente contradictoria una columna con la otra, a más de que no hay traducciones a todas las lenguas.
a todas las lenguas, digamos, por ejemplo, en castellano prácticamente no hay. Hay en inglés, en alemán, en hebreo, pero en castellano no hay. Con respecto a esto, les decía recién, hay dos corrientes bien diferenciadas en la interpretación de los textos bíblicos. Una es el minimalismo bíblico y otra es el maximalismo bíblico. Israel Finkelstein y Neil Silverman pertenecen al minimalismo bíblico. Dicen que ninguno de los textos bíblicos tienen valor ni relevancia histórica, que son ficciones, mitos. ¿Me explico? El maximalismo bíblico, que el judaísmo se funda en eso, más allá de que hay muchos de los aquí presentes que hemos conversado con rabinos y profesores, teólogos de la comunidad judía, reconocen en privado, como recién decía acá el doctor Taranto, que todas estas son ficciones y además plagios de tradiciones provenientes milenios anteriores a la fundación del judaísmo. Y en la Argentina, fíjense ustedes, que hubo un gran maestro de origen judío que ascribió al minimalismo bíblico, rechazaba todas estas cuestiones, que se llamó Abraham Rosenwasser. Y tuvo un discípulo, que por aquí traje la obra, que se llama Bernardo Gandula, y que hizo un estudio pormenores, muy ultra prolijo, podemos decir, prolijísimo, sobre los temas del Medio Oriente y su antigüedad y la veracidad de los hechos y de los textos bíblicos, que se llama Bernardo Gandula, este libro, Los hebreos en el Gran Canaán. No los quiero aburrir con texto porque es medio pesado, porque es de arqueología, pero pone en evidencia la inconsistencia, la mentira y el mensaje político sionista. ¿Me explico? Que se fundan todos estos mitos, ficciones, leyendas, para propinarle a la humanidad generalmente hechos y episodios inaceptables desde todo punto de vista. Entonces, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Palestina? Tiene que ver porque hoy está ocurriendo lo que ocurre por la mala interpretación y por el fanatismo y el aprovechamiento de algunos intereses económicos, financieros y políticos. Como dijimos, el sionismo es política, porque hubo otros sionistas que por ahí no es aceptable tampoco su posición, pero tenía una visión cultural o metafísica de la cosa, como puede ser Leon Pisker o Angel Ginsberg, más conocido como Hadham. Pero no es el caso de Herr, que es eminentemente político, que es un agnóstico, que es un ateo prácticamente, y que lo que buscan es el interés y el poder político con un criterio colonialista, porque además está la documentación de que el mismo Teodoro Herz consultaba al fundador de Rhodesia, Cecil Rhodes, para que le explicara cuál era la metodología conveniente para aplicar en el territorio que fueran a ocupar. Y es así que es necesario analizar estas cuestiones, digamos, que hacen a la naturaleza bíblica, metafísica, religiosa, cultural, aunque pareciera que no tiene mucho que ver. Si vamos al texto de la Torá, a seguir lo que dicen ellos como si fuera maximalismo bíblico, Ibrahim para el Corán, es otro Abraham prácticamente porque es otra historia, pero los nombres son los mismos, viene de Ur de Caldeos, o sea, no era de Palestina, hasta ahí está. Y cuando entra a Palestina, Ur es ciudad, Salam paz, ciudad de la paz, es recibido por Melquisedec, Malik el rey, Sadik sacerdote, el rey sacerdote del Altísimo. ¿Quién es el que está en lo alto? ¿Cómo se dice en árabe el que está en lo alto? Allah, el que está en lo alto. Después están los 100 nombres de Allah, Rahman, Rahim, Fatah, Makarim, etcétera, etcétera. Pero el sacerdote del Altísimo, el rey de Jerusalén, el rey sacerdote, era Melquisedec, que según la tradición no tiene padre ni madre y ascendió a los cielos directamente. Y es el que recibe a Abraham y le da la bendición en el capítulo 14, versículo 17 del libro del Génesis. ¿Y de dónde viene esto de Abraham? Abraham viene de la India, señores. Sí, señor. La India tiene una tradición.
que se llama la Trimurti de la India. Pero esto fue descrito, porque si fuera posterior, no, se copiaron de la Torá, no. 2000 años antes de Cristo, los libros Veda. Voy a hacer un bocadillo respecto a la India. La tradición es más antigua. De la India los expulsaron a través de la ciudad de Kashi. De ahí toma el nombre semítico Kashdim, caldeo. Los expulsaron por destruir las costumbres y corromperlas. Bajaron a la mediadura de la tierra fértil. Hoy esa ciudad se llama Benares, en el norte de la India, en la India continental. Bajaron ahí y se establecieron en una parte que no era necesariamente Ur. Se establecieron en Ugarit. Bueno, Ugarit y después están las... Exactamente. No traje hoy, lamentablemente, el tema de Gilgamesh porque si no se hacía muy pesado. No quiero aburrirlos, pero voy a tratar de ir rápido. Es más, el sobrino de Abraham, que es una transpolación de Abraham, al revés, porque el Rashid, llamado así después israelita como idioma, no podía ser hablado por una inversa del sánscrito. Era considerado un idioma sagrado en la India, en los Vedos, y los parias no lo podían hablar. Claro, Fueron expulsados y se son establecieron el sobrino Abraham Lot de un territorio de la civilización del Indo, sobre el mar Arábigo que se llamaba Lota. De ahí como el nombre de los hermanos Lot, o Lotarios. Porque bajaban desde ahí a través de Cachi. Desde ahí se establecieron en Ugarit y estaba el culto ortodoxo de todo. Bueno, Brahma, la Trimurti de la India es así. Brahma es el creador. Voy a ser sintético para que... No sé si... Brahma es el creador. Vishnu, sí, mejor. Vishnu es el conservador y Shiva es el destructor. El otro día Bergoglio habló de esto y dijo todo al revés. Se ve que está viejo o que no tiene una gran formación teológica. Ahora, Brahma estaba casado con una mujer hermosa que era su hermana. Se llamaba Saraswati. ¿Cómo se llama la mujer de Abraham? Sara. Y era la hermana también, porque si ustedes leen la Biblia, Isaac es hijo de Sara pero ambos son hijos de Abraham y de Sara, Isaac. Pero ambos son hijos de Tarej o Taré, dice la Biblia, según las traducciones. Que es un claro insecto. Pero esto no me sorprende porque Lot, que era el sobrino, como dijo bien el doctor, procreó con 2 de sus hijas. Sí. Que era el sobrino de Abraham. Y Rubén, que era hijo de Jacob, tuvo relaciones con la concubina de su padre. Y Judá, que era el otro hijo de Jacob, tuvo 2 hijos con su nuera. O sea, el Antiguo Testamento nos tiene acostumbrados a estas historias. Por eso es que yo les decía hace un rato, en la previa, que a la Argentina en algún momento, por sus discusiones con la Iglesia, cuestiones menores, digamos, ideológicas, políticas, de la primera mitad del siglo XX, hubo políticos, algunos no tanto, como Lisandro de la Torre y Alfredo Palacios, que trajeron este libro. Claro, el debate era con Monseñor Gustavo Franceschi, que defendía los textos del Antiguo Testamento. Y trajeron este libro de Jacoliot. Jacoliot, un investigador cuestionado, por ejemplo, por Guénon en el libro El Rey del Mundo, donde habla de Melquisedec casualmente, que dice que no tiene el nivel intelectual requerido. ¿Cuál es el libro? ¿Cómo? La Biblia en la India, ¿eh? La Biblia en la India de Jacoliot. Y acá dice claramente, por ejemplo, dice claramente, una famosa polémica en la Argentina, una polémica no olvidada por muchos, tuvo como ámbito los escritos del francés Louis Jacoliot. Lisandro de la Torre, el solitario de Pinas y Monseñor Franceschi se enfrentaron en lides que bordearon lo político, lo social y lo religioso. De la Torre ya había incursionado en esas conferencias pronunciadas en el Colegio Libre de Estudios Superiores durante 1937. Claro, porque de la Torre le dice, en este libro que está aquí, que se llama La cuestión social y los las cristianos sociales, la cuestión social y los cristianos sociales, la cuestión social y un cura. El cura es Monseñor Gustavo Franceschi. Él debate sobre esta historia. Y dice cómo en la India, 2000 años antes de Cristo, existía Adán, Eva y el paraíso. Y la Biblia, la redacción como muy antigua es del 700, o sea que esto
fue plagiado 1300 años antes, le dice de la Torre, ¿no es cierto? En este libro, que es de edición argentina, esto además se puede conseguir en cualquier librería, y que tiene párrafos muy interesantes, por ejemplo, uno muy breve, con respecto al decálogo, los 10 mandamientos, que no son 10. El judaísmo no tiene 10 mandamientos, otro error que la gente... los judíos, las prescripciones de la tradición judía son 613 mandamientos, 300, porque es todo esotérico, simbólico y numerológico. Son 365 por los días del año y 258, creo que da el número 613, por las partes, los conjuntos de órganos del cuerpo, dice la tradición hebrea. O sea, son 613, no son 10 los mandamientos. Y casualmente de la Torre le toma acá el pelo, dice que el decálogo viene del juicio de Osiris del Antiguo Egipto. Dice, y es posiblemente por imitación del Antiguo Egipto que compusieron el decálogo de un parecido sorprendente, según afirma, con el interrogatorio de Osiris en Egipto, formulado a los muertos en el momento de juzgarlos en la ultratumba. Más claro imposible. Bueno, quiero decir, no son cuestiones de hoy. Lo que pasa es que la sociedad actual no es muy culta, porque los políticos, fíjense los libros que escribían, y reitero, hace un rato lo conversamos acá con los amigos, Lisandro de la Torre toma como textos investigativos de teología comparada los trabajos de Matilde Ludendorff, la esposa del general Erich von Ludendorff, que fue célebre y famoso en la historia universal porque pegó el putsch con Hitler fallido en la Alemania prenazi. Justamente hoy es el putsch. Otro de los temas es el tema del éxodo, por ejemplo. No hay ninguna prueba científica, arqueológica, historiográfica que el éxodo haya existido. Pero lo que es más grave, tampoco hay ninguna prueba documental, ninguna tablilla, ningún documento, nada que haya quedado que la arqueología puede decir, bueno, aquí está, de que los egipcios hayan practicado, atención con esto, la esclavitud en el Antiguo Egipto. No había esclavitud en el Antiguo Egipto. Lo que sí hubo, se comprobó, en la isla Elefantina, que está en la caída del Nilo, y residían judíos, que ellos sí practicaban la esclavitud con habitantes del África. Pero los egipcios no está probado que hayan practicado de ninguna manera la esclavitud. No hay pruebas de esto, no se pudo demostrar. Por lo cual tampoco hubo éxodo ni todo este cuento que nos quieren vender, porque además la arqueología, lo dice Israel Finkelstein y Neil Silverman, revolvió toda la zona del Mar Rojo, el desierto de Sinaí, no encontró un utensilio, un plato, un cuchillo, nada que se le parezca, ningún objeto de ninguna naturaleza. No hay pruebas de que esto haya ocurrido. Y el otro tema que también les afecta gravemente es cuando dicen que ellos legaron a la humanidad el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Primero, que ellos no eran monoteístas, eran monolátricos o enoteístas, adoraban muchos dioses y le rendían culto exclusivamente a uno. Y después que hay un libro, también escrito por otro autor judío casualmente, que es muy conocido por toda la población mundial, que se ha hecho muy famoso, que se llamó Sigmund Freud, y el libro se llama Moisés y el origen de la religión monoteísta. Ahora ustedes pueden pensar, ¿y qué sabía Freud de arqueología? ¿Qué sabía de historia? Pero Freud no escribe por sí mismo. Freud se funda en el más grande egiptólogo que tuvo Estados Unidos, que acuñó la palabra egiptología, que se llamó James Henry Bristead. Y acá hay textos, por ejemplo, yo no los quiero aburrir, pero con el tema de Akenatón, Amenofis IV, por ejemplo, Moisés en Antiguo Egipto, en la lengua del Antiguo Egipto, quiere decir niño. ¿Me explico? Moisés quiere decir niño. Y le voy a leer brevemente 2 o 3 cosas para que
Dice, Edward Meyer y otros después aceptaron que la leyenda tuvo originalmente otra versión. El faraón habría sido advertido por un sueño profético de que un hijo de su hija le depararía peligros a él y a su reino. Por eso hace abandonar en el Nilo al niño que acababa de nacer. ¿Me explico? Quiero decir, existen tradiciones y datos de que Amenofis IV, Akenatón, Amenhotep, como se lo quiera llamar, fue el primigenio en la enunciación de una teoría religiosa monoteísta. Sí, doctor. Quiero aclarar algo. El Salmo 105 es una copia fiel del himno al Atón de Akenatón. Claro, bueno. Al cual le Y ahí viene Adonai. Le cambiaron Atón por Yahvé. Claro. Directamente, es un plagio, así de claro. Bueno, otro de los puntos es que en el antiguo Israel, en tiempos de Jesús, lo dice Simon, que forma parte de la colectividad, existían 25 sectas o partidos, es lo que dije hace un rato. El judaísmo no era unívoco. El judaísmo públicamente reconoce fariseos, los que dice Jesús que habéis nacido de la fornicación. Oh, hipócritas, fariseos y saduceos, que habéis nacido de la fornicación. Saduceos, esenios, celotes, sicarios, pero después hay otras sectas también. No son solamente están cinco, están los baptistas, los severobaptistas, los helenios, los terapeutas. Son más o menos 25 sectas o partidas. Las oficiales poderosas eran los fariseos y los saduceos. Y de ahí viene la cuestión de Israel Shahak, que precisamente objetando esta tradición interpretativa a que hacíamos alusión del rabino Hartman, Israel Shahak, otro autor judío, habla del sectarismo del pueblo y del tratamiento despectivo, segregacionista para con el respeto de la humanidad. Y dice acá en este libro, que no es un invento mío tampoco, Historia judía y religión judía, Israel Shahak. Está enterrado en Jerusalén, Israel Shahak, y vivió toda la vida, sus últimos años vivió en Israel. Dice así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Es considerado por el judaísmo clásico y por el ortodoxo actual como una orden de amar al prójimo judío, no a cualquier prójimo humano. No es el amor al prójimo, del judío para con el judío, con el Adán, con el hombre. Adán es el hombre judío. Nosotros somos goim, como el sonido de los cerdos. ¿Me explico? Claro, porque ahí viene. Bueno, eso lo dice el Talmud de Babilonia, es terrible. Bueno, la referencia a Jesús es que se está pudriendo en un infierno de semen y excrementos, que es la doctrina que levanta y repite y está grabado en los medios de comunicación masiva. Esperemos que no lo borren, habría que reservarlo, los comunicadores como Suaje Pinto, en relación a la reivindicación que hace el Rebbe de Lubavitch, o hizo en vida, Menachem Mendel Schneerson. Ya llegaremos a eso. Al que viene nuestro presidente. Bueno, fue a rendir culto a la tumba. Tremendo. Y el señor Trump el otro día lo primero que hizo fue ir a la tumba del Menachem Mendel Schneerson. Y fíjense ustedes que durante el gobierno de Barack Hussein Obama, en Estados Unidos, se instituyó, se legalizó el Día de la Educación en Estados Unidos de Norteamérica, teniendo en cuenta el día del natalicio del Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson. Más claro imposible, ¿no? Bueno, con respecto a esto, del tema de las sectas y de Israel Shahak, está el caso del segregacionismo que además hicieron respectivamente con los propios integrantes de la comunidad que no fueron condescendientes y que objetaron todas estas cuestiones, como el caso de Benito Espinosa, por ejemplo. Si yo les leo la condena que le hizo el rabinato de Holanda a Benito Espinosa, es una cosa terrible. Maldice a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, y que se pudra aquí y allí. Yo no se los voy a leer para no aburrirlos, pero sí, doctor. Vos hablaste
filósofo Spinoza. Sí, Baruch Spinoza. Esta la trae en holandés. Claro, sí, holandés. Les voy a leer, ya que veo que hay algún interés en el tema, lo iba a pasar, pero dice así. Dice, por las horribles, dicen los judíos, un sector del judaísmo de la época, ¿no? El judaísmo oficial de Holanda, en la época de Baruch Spinoza, dice, por las horribles herejías que practicaba y enseñaba, lo mismo que sin inaudita conducta. Las herejías son, porque él era panteísta, decía que Dios estaba en la naturaleza. Bueno, de hecho, después Albert Einstein, cuando lo propugnaban para presidente de Israel, le preguntó, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y en qué Dios cree? En el Dios de Spinoza, contestó. Ahí ya no dijeron nada. Y se resolvieron de acuerdo con el rabino, en presencia de testigos fehacientes y del nombrado Spinoza, que éste fuera excomulgado y expulsado del pueblo de Israel, según el siguiente decreto de comunión. Escuchen, por decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza con la aprobación del Santísimo Dios y de toda la santa comunidad de los santos libros de la ley, con sus 613 prescripciones, mandamientos. Ven acá, 613, no 10. Con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos, y con todas las execraciones escritas en la ley, maldito sea ese día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa, que el Señor no lo perdone. Esto sigue página, quiero decir, esto pone en evidencia, y es relativo a la biografía del eminente filósofo de origen judío, Baruch Spinoza, residente en Holanda, porque dijo que tenía una concepción de que Dios estaba en las cosas de la naturaleza. Quiero decir, vamos analizando y vemos que no es producto de la casualidad lo que está pasando en Palestina, ni la presencia de Benjamín Mileikowski, ni de tampoco este miserable, degenerado moral, corrupto y entreguista Javier Milei en la Argentina. El problema es que el pueblo no reacciona, la gente, la incultura, la ignorancia, la desinformación, el desconocimiento, la falta de compromiso y consagración a las cosas públicas y al verdadero amor al prójimo. Acá no hacemos sectarismo de ninguna naturaleza, estamos en contra del racismo, del segregacionismo, del genocidio, del ocupacionismo, que es lo que está pasando. No podemos seguir permitiendo. Y hay gente que dice, ¿qué tiene que ver con la Argentina? ¿Cómo que tiene que ver? Ya veremos que tiene mucho que ver. Bueno, el otro tema del antisemitismo, el otro cuento de que la raza semita no existe. Doctor, usted sabe que en biología hubo un eminente en el siglo XVIII que se llamó Carl von Linné, más conocido como Carlos Linneo, que elaboró la nomenclatura binaria que dividía los animales y las plantas, porque el concepto de raza es un concepto zoológico. Y la taxonomía viene del griego taxis, ordenación, nomos, ley, las leyes de la ordenación biológica de las plantas y los animales. ¿Se acuerdan de las plantas cuando íbamos al colegio? Criptógama, fanerógama, gimnosperma, angiosperma. Esto es lo mismo en zoología. Y hay toda una categoría, una valoración que está establecida y que lamentablemente la gente no lo tiene presente porque no existe una raza judía. Esto es otro de los grandes disparates. O sea, no se puede ser racista. Dice odio racial y religioso. ¿A qué raza odio? Semita. ¿Quiénes son los semitas? Dice los hijos de Sem. ¿Y Sem quién era? Con sus hermanos Cam y Jafet, los hijos de Noé, que dieron origen a 3 pueblos, los camitas, los negros, los cananeos, los jaféticos, los europeos. Todo un disparate que no tiene ninguna consistencia de carácter biológico, científico, de ninguna raigambre. Entonces, lamentablemente, el mundo compra estas cosas. El judaísmo no es una raza. Bueno, uno de los primeros temas que se debatió en la Knesset es el parlamento israelí. En el año 48 era si eran raza o no eran raza. Parece que en el año 1948 todavía no estaban enterados de que no constituían un biotipo biológico. ¿Me explico? Y bueno, lamentablemente, el mundo parece que no reacciona frente a eso. Porque hay una clasificación que habla de tipo, clase, orden, familia, género y especie, la variedad de la especie de raza, y no hay un biotipo biológico Casualmente ahí traje 2 libros, uno de Arthur Koestler,
que habla del hazarismo. Cuando el rey Bulán I, en el siglo VIII, adopta la religión judía, que no eran judíos, venían del Asia y del centro de Europa. Y el otro es de Massim Kunsiyef, que es el libro Compartir la tierra de Canaán, que editó el amigo Sachedid en su momento, que es un palestino que después fue a vivir a Estados Unidos y se dedicó a la genética. Y acá lo dice claramente, reivindica las tesis de Kessler, y él como genetista dice que no existe la raza judía, que es toda una mentira, y que inclusive los házaros no hablaban lengua semítica, porque semíticas serían las lenguas, el árabe, el arameo, que fueron clasificadas así, de esa forma, por los británicos, ¿me explico? Sobre todo Jones, Young, cuando fueron como diplomáticos a la India y conocían sánscrito, aprendieron el hebreo y empezaron a comparar las lenguas y dictaron toda esta doctrina de las lenguas indoeuropeas, de las lenguas semíticas, las lenguas eslavas, etcétera, etcétera, pero no son raza semítica, a tal punto que hay un libro de León Duhovne que se llama El judaísmo como cultura, acá está, León Duhovne, lo dice concretamente. Duhovne me suena. Un ministro. Sí, es conocido, famoso intelectual. Dice así Duhovne. Dice, esto es importante que lo tengan. Dice, comencemos por... Es judío Duhovne, les aclaro. Comencemos por detenernos en la primera tesis de la raza en el sentido biológico de la palabra. Si admitimos que los judíos son de raza semita, observamos que a la vez hay semitas que no son judíos. Semita es en verdad, no es una designación racial, es el nombre de un grupo de idiomas, de un grupo lingüístico. León Duhovne, un clásico del judaísmo. O sea, no lo digo yo, porque ellos lo niegan. Como tampoco podemos decir que es una religión en el sentido estricto del término. Hay un texto, 8 preguntas sobre el judaísmo, texto oficial del Seminario Rabínico Latinoamericano, que fundó nada más y nada menos que el pedófilo homosexual Marshall Mayer, que alguna vez fue condecorado con la máxima distinción que se confiere a un mandatario extranjero, y que fue denunciado. Dice, Alfonsín condecora al rabino Marshall Mayer homosexual con la orden del general San Martín. Está denunciado y está en los diarios y en los periódicos Haaretz de Israel también. O sea, no es una denuncia de algún trasnochado de Buenos Aires objetando la política exterior de Raúl Ricardo Alfonsín. No, está en los periódicos porque de ahí sacan la información y la fundan. Y estas 8 preguntas sobre el judaísmo de los rabinos Prager y Telushkin, Aarón Prager y Telushkin, dice, ¿se puede ser judío y ateo? Es como si yo le digo, ¿usted puede ser ateo y cristiano? No. ¿Usted puede desconocer al Isaac musulmán? No. Bueno, acá dice que sí. Escuchen lo que dice el libro, de los rabinos Prager y Telushkin. O sea que tampoco es una religión, en el sentido estricto del término. Lo que pasa es que el judaísmo, como tal, no es una religión, es un arte. Y parte de la base de la interpretación de la Kabbalah a través de la interpretación de los puntos diacríticos de la escritura cabalística. De manera tal de que el cuerpo educativo y clerical de ellos tiene distintos rabinos que siguen distintas costumbres y también distintas interpretaciones de la Torá. De acuerdo a lo que sigue cada uno, la comunidad lo sigue. Ellos por eso tienen un cónclave de vez en cuando, se pelean entre ellos, porque no llegan a un acuerdo sobre la interpretación de la cosa. La interpretación, Exacto, la tradición interpretativa. Porque no tienen una religión como tal, no la tienen. Y de hecho tienen una doctrina del Mesías que tomaron por eso lado, dijimos, tampoco es de ellos. tienen unidad, pero no tienen uniformidad. Acá lo dice claramente, unidad y no uniformidad. Lo dice Simon, pero acá fíjense lo que dicen los rabinos. Pero este es el texto. Si es una religión, es un contrasentido. Incluso la menorá, que antes tenía 7 candelabros, Ahora que tienen a cada uno de los 7 planetas de la antigüedad mayor. Cuando descubrieron que había Neptuno y Plutón, le pusieron uno más. Ahora son 9. Entonces, por eso le da una explicación que le llaman Hanukkah los 9, por el tema de Bar Kokhba, pero es otro tema. Bueno, pero yo les quería mostrar lo siguiente para que vean que uno no habla macanas, porque si no pareciera que uno está alucinado. Esto fue editado, este libro, acá dice en la tapa, ¿ven? Ediciones Seminario Rabínico Latinoamericano, no es un cuento mío.
Denis Bracher y Joseph Telushkin. Fíjense que este libro es un texto oficial del seminario. Dice, ¿se puede ser judío y ateo? Dice, perfectamente. Dice, la cuestión es que cumpla con los mitzvot. Los mitzvot son los 613 preceptos, no los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué dice? Un poco de razón tiene. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque los rabinos dicen, si cumple con los mitzvot por temor a Dios, dice, bueno, es porque lo hace por una conveniencia. Dice, en cambio, si no cree en Dios y cumple con los mitzvot, es más valioso. Dicen acá, pero se puede ser ateo y ser judío. Lo dice expresamente el texto del Seminario Rabínico Latinoamericano. Entonces pregunto por qué habría que hacer una reformulación de la ley, de la reforma que hizo en la época del senador Fernando de la Duda o de la Rúa. Frenando, le decían, no Fernando, porque frenaba todo. Yo preguntaría ese texto de la reforma al Código Penal del odio racial y religioso, porque si no son raza, el semitismo no existe como raza, ni son religión, no sé cuál es la persecución. Bueno, una interpretación rabínica de los textos, nada más. Hubo un judío nativo, que no lo dice en el sentido que lo voy a decir yo, el judío porteño o argentino, no sé, Fabián Spolansky, que habló de la mafia judía. Y ahora vamos a explicar por qué. Pero les quiero decir de que en este aspecto, volviendo al tema de la lengua, el yiddish, como decíamos recién, es una lengua indoeuropea, ¿no es? Porque tiene más de alemán que de hebreo. Entonces, hay otro texto que yo quería... Estoy tirando ideas para ir a la comprensión del fenómeno que afecta hoy a los palestinos. Este es el texto oficial de la historia del antisemitismo que emplea el Estado de Israel, el de León Poliakov. Y acá dice claramente, dice, en España marcadamente islamizada, en la de la Edad Media, los judíos españoles disfrutaron de una tolerancia excepcional y se arraigaron profundamente en el suelo ibérico. Así les pagaron, ¿no? La verdad, una cosa terrible. Y después en las cortes de las taifas y del califato, pues después se dividieron en taifas en España, por eso sucumbieron, siempre se pelean entre ellos. Ahí tuvieron muchísimos, por ejemplo, en la corte de Rahman hubo muchísimos que después se convirtieron al islamismo, que eran judíos. El mismo Maimónides, Musa ben Maimón, ¿de dónde recibe toda la instrucción y todo? De los filósofos árabes. Y del beneficio de la cosa pública del mundo islámico durante sus gobiernos en España con las taifas o los califatos. Es así que en el año 1516 llega la ocupación de Palestina por los turcos, ¿no? Por Selim I. Y acá hay un episodio que es fundamental para la comprensión del problema. La presencia del rabino reconocido en el siglo XVI, Shabbatai Tzvi. En general la gente no sabe quién fue Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi fue un mesías reconocido por el mundo entero, desde Natán de Gaza, que era un poderoso e influyente rabino residente en Gaza, casualmente, en el siglo XVI, hasta Holanda, porque también lo reconocía Menace Pien Israel. Shabbatai Tzvi fue un verdadero degenerado, porque mezclaba las tradiciones religiosas y metafísicas. Está en la historia, búsquenlo. Hay un libro famoso que se llama Los falsos mesías, que empieza con Simón el Mago y termina con... Simón el Mago empieza y termina con Sai Baba. Bueno, los falsos mesías, precisamente. Sí, es para reírse, no es para otra cosa. Pero ahí figura Shabbatai Tzvi, porque Shabbatai Tzvi mezcla la tradición metafísica con las orgías sexuales. Y se casa con la hija de un masacrado durante la invasión de Bagdad Melnitsky, el atamán ucraniano, a Polonia cuando hace la matanza de los judíos y de los jesuitas. Bagdad Melnitsky, siglo XVII. Ahora, ¿qué pasó? Shabbatai Tzvi estaba reconocido por el mundo, inclusive tenía relaciones con la Iglesia Católica, como Mesías viviente, como también lo estuvo Menachem Mendel Schneerson.
Ya vamos a hablar de eso. No sé qué hora es porque no los quiero tampoco. Vamos a hacerla corta. Bueno, Yabetay Ezvi lo llamó el sultán de Turquía y le dijo claramente, Mehmed IV, el sultán turco, le dijo, o te haces musulmán o te doy 24 horas, te decapito. Qué bueno. ¿Qué hizo Yabetay Ezvi? Ustedes saben que Yabetay Ezvi se cree que fue su seguidor Aleister Crowley, no sé si lo ubican, que fue el fundador de una falsa religión telema, que se cree que era el padre de Barbara Pierce, la esposa de George Bush padre, por tanto abuelo, el demonio viviente en la época, que fue expulsado de Sicilia por Mussolini, por orgías que practicaba en un paralelismo con la tradición de Yabetay Ezvi. En realidad, él resucitó el culto de Sumeria. Sí, Hasta los cultos lunar plutonianos, no los lunares. Era tenía una religión anterior. un sincretismo. Sí. Y pasó a llamarse Aziz Mehmed Efeme. Ahora, ¿cuál fue el daño que produjo Yabetay Ezvi, el falso Mesías, además de todas estas historias? Infiltró el Islam turco. Los turcos son dogme. Esto es lo que la gente tampoco sabe. La matanza de los armenios y de los católicos apostólicos ortodoxos sirianos del patriarcado de Antioquía, que fue la iglesia que fundó San Pedro, Simón Kefa, la hicieron los dogme, que es el Islam infiltrado por Yabetay Ezvi. Dogme en túrquico quiere decir disidente. Y después tenemos toda la cuestión del sionismo cristiano y de Max Nordau, por ejemplo. Recién estuvimos conversando sobre ese tema con él. Creo que lo mencionamos, lo de Max Nordau, que era ateo y que hay una sinagoga en la calle Murillo 665 en Capital Federal. Sí. De Max Nordau, se llama Max Nordau la sinagoga. Y fue el presidente y vicepresidente del Congreso Sionista con Teodoro Herzl. Su verdadero nombre, reitero, por si no recuerdo si lo dije, era Simón Maximilian Sudfeld. Max Nordau o Nordau es un seudónimo. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque en la teoría voy a tratar de ser breve porque veo que pasó mucho tiempo y no. En la teoría voy a dejar los papeles y voy directamente al grano. En la teoría de Teodoro Herzl estaba el sionismo político, la ocupación. Ahora acá en la Argentina está pasando un poco lo mismo. Yo les voy a leer algunas cosas, voy a ser breve porque si no tenía pensado hablar de Lawrence de Arabia, de la ocupación de Palestina, del sheriff de la Meca, de McMahon cuando fue ordenado por Kitchener, no es Kirchner, el primer ministro de Inglaterra, que además le prometió la tierra de Canaán. Están los textos concretos del reconocimiento de la tierra de Canaán para los árabes si colaboraban con ellos para la caída del Imperio Otomano. ¿Me explico? Pero bueno, va a ser imposible porque si no tenemos que estar hasta las 10 de la noche. Lo que sí quiero decir es de que aquí, en la Argentina de hoy, tenemos el problema de la presencia de personajes que poco tienen que ver con la tradición nacional, pero como si esto fuera poco, están en una entrega desenmascarada de nuestro patrimonio y tratar de destruir culturalmente los cimientos de lo poco bueno que había quedado del pasado. Fíjense que en este libro, escrito por un judío, Fabián Spolansky, que se llama La mafia judía en la Argentina, dice concretamente en el año 2008, o sea, para que lo tengamos presentes en los días que nos tocan vivir. Las sectas judías en Argentina, económico-financieras, buscan protección sacra, es decir, un manto de cobertura espiritual, intermedio de sectas religiosas en el caso del Chabad Lubavitch. Lo dice en el año 2008, no lo dice ahora. Fuerte inserción religiosa, manejo y control de la religión en su propio provecho, legitimación a partir de la religión. Bueno, ¿quiénes son los personajes que acá aparecen? Blecher, Elstein, Midlin,
Y hace pocos días tuvimos la cuestión esta del juramento que tanto preocupó, pero que no viene de ahora, porque fíjense ustedes que ellos que hablan tanto de una cosa y la otra, les voy a leer algo que los va a sorprender seguramente, algunos, otros lo conocemos perfectamente. Domingo Faustino Sarmiento era un crítico del judaísmo, y tiene un texto que dice así, dice: el pueblo judío, esparcido por toda la tierra, ejerce la usura y acumula millones rechazando la patria en que nace y muere por una patria ideal que baña escasamente el Jordán y a la que no piensa volver jamás. Este sueño que se repetía hace 20 o 30 siglos, pues viene el origen de la raza. Bueno, ahí se equivocan porque no es una raza esto, no me explico. Son criterios de época, pero quiero decir las contradicciones de ellos mismos, porque este gobierno reivindica a Sarmiento, por ejemplo. Y entró el denuesto de Rosas y, bueno, lo dijo en el cierre de campaña cuando llevó la bandera del Estado de Israel. Hasta hoy perturbando la economía de las sociedades en que viven, pero de que no forman parte. Y ahora mismo en la bárbara Rusia, dice Sarmiento, como en la ilustrada Prusia, se levanta un grito de repulsión como hay contra este pueblo que se cree escogido y carece del sentimiento humano, el amor al prójimo, el apego a la tierra, el culto al heroísmo, de la virtud, de los grandes hechos, donde quieran que se produzcan. La definición más exacta. Bueno, tiene Sarmiento. Quiero decir, acá creo que hemos hablado, estuvo el exterminio de los Alacaluf. Este texto no es sobre temas de religiones, es sobre el tema de indigenismo, de Juan José Rossi. Los Alacaluf, como fueron exterminados durante el gobierno de Juárez Selman, y los Zona por Julio Popper. Y acá voy a citar otro texto de un autor que no es de la comunidad, que es El reino patagónico del judío Julio Popper. Conste que tuvo todas las ventajas y licencias concedidas por Julio Argentino Roca y Miguel Juárez Selman, que era su concuñado. Como decía Sarmiento, ya que hablamos de Sarmiento, cuando se refería a Julio Selman decía el marido de la hermana de la mujer de Roca. Y en este texto de Alberto Liangot, del Congreso Judío Mundial, dice claramente, Criptojudíos en América, que Juárez Selman, acá está, era de origen judío, y que era parte de la comunidad. No es una ocurrencia subjetiva mía. Quiero decir, para ser breves, quiero cerrar con 2 o 3 temas. Uno, la declaración de Balfour, 1917, del conde Lord Balfour, que dice, le manda a Rothschild la comunicación, a Lord Rothschild, de que se puede fundar un hogar nacional judío, pero respetando las tradiciones, las costumbres, la religión. Lo voy a leer textualmente para que no haya ninguna. Dice, el gobierno de su majestad británica, dice Balfour, contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y pondrá su mejor empeño en facilitar el logro de ese objetivo, entendiéndose claramente que nada se hará para que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes, ni los derechos, ni el estatus políticos que gozan los judíos o cualquier otra tradición de cualquier otro país. Bueno, más claro imposible. Eso contó con el apoyo de Lord Allenby y los manejos directamente que venían a través de la Compañía Judía de Inmigración, que hacía más o menos 60 años a ese momento, y desde la India que estaban fomentando la ocupación de Palestina. Ellos directamente. Luego vino todo el manejo de la Stern, que operaba desde Estados Unidos en Nueva York. Pero eso tiene que ver con eso. Bueno, ellos tuvieron varias organizaciones, la Haganá, la Stern, el Irgun, sí, bueno, fueron conformando para el terrorismo, la legión hebrea. Era que traslaban a la población palestina a la puerta de los bancos. Bueno, en 1920, voy a dar 3-4 puntos para terminar con esto y hacer alguna mención a lo nativo. Vino la designación de Arthur Ruppin en 1920 la conferencia de San Remo, donde fue un verdadero disparate porque se le seguían concediendo arbitrariamente y se incumplían la declaración Makhon, que era el reconocimiento a los árabes
sobre la tierra de Canaán y sobre todo el mundo que ellos habían habituado histórica y tradicionalmente. En 1933 se hizo la designación de Arthur Ruppin en la Oficina de Colonización de Palestina. Que el tipo había tomado el libro de los doctrinarios como Hans Günther del nacionalsocialismo alemán y lo aplicó ahí. O sea, a los judíos felayas y a los lembas de Sudáfrica los liquidó directamente. Está denunciado. Y después tuvo el tema del 33 del pacto de Javara, que dejaron salir de Alemania, y que lo firmó en representación del Estado Nacional Socialista Alemán Otto Adolf Eichmann. Por eso que lo secuestran, para que no hable. Y por eso que George Schwarstein, más conocido como George Soros, cuando le preguntaron, su familia entregó a los propios de su propia raza, y se sonrió y dice, ¿de qué se ríe? Si no lo hubiéramos hecho nosotros, lo hubiera hecho cualquier otra persona, contestó él. Pero en 1941, ya para terminar, viene el Tratado del Atlántico. ¿Quién lo firmó? Harry Salomón Shippel, genocida de Hiroshima y Nagasaki, más conocido como Harry Truman. ¿Con quién lo firmó? Con Gran Bretaña, con Winston, un enemigo de la Argentina, Churchill, Jerome. Churchill, de parte de madre, también formaba parte de la misma comunidad. Y en el Tratado del Atlántico se hablaba de que se iban a establecer rígidamente e internacionalmente condiciones para que nunca más el expansionismo territorial se diera y menos la ocupación cultural, religiosa y la denigración de los pueblos nativos. Tratado del Atlántico de 1941. En 1948, cuando el mediador sueco, Folke Bernadotte, le dice a los judíos que tienen que entregar y reconocer los estados, lo matan al otro día, inmediatamente. Que se produce lo que en el mundo árabe con profundo dolor se llama la Nakba, la catástrofe. Yo digo que si acá hay un museo del Holocausto, en Buenos Aires, tiene que haber un museo de la Nakba. Me explico, porque ha muerto mucha más gente en esta. Y después todas estas cuestiones que nosotros conocemos. Y hay una muy importante que quiero resaltar, que es muy ignorada por la historia y la política actual, es la resolución de 1975, que declaró las Naciones Unidas al sionismo como racismo, pero que fue derogada, anulada en el año 91. Bueno, después está el tema de los acuerdos de Oslo y todas estas cuestiones, pero yo creo que hoy nosotros en Argentina, desde nuestra perspectiva, lo que estamos padeciendo, lamentablemente, se expresa en hechos concretos. Por ejemplo, que el presidente de la nación, en una nación, en un Estado, donde la Carta Magna en su artículo 2 establece sostener el culto católico apostólico romano, que se vaya a rendir culto a la tumba de un personaje como el Rebbe de Lubavitch, que dice que repite los textos del Talmud de Babilonia, de que Jesús se está pudriendo en un infierno de semen y excrementos, que ya lo dijimos. Este tipo que fue considerado el Mesías, desde esa secta mentirosa, producto del hasidismo. Ustedes saben que los parientes de Benjamín Netanyahu fueron enemigos porque él es descendiente de Gaón de Vilna, que anuló todos los institutos que había creado el fundador del hasidismo, Israel Ben Eliezer, que es conocido en el judaísmo como Baal Shem Tov. Fíjense ustedes que el enemigo número 1 del hasidismo fue el bisabuelo de Netanyahu. Y resulta de que ahora fue a recibir instrucciones, o recibía en el pasado, que le dijo además, Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel Nelson, le dijo a Netanyahu que era el hombre elegido por el destino para generar la venida del Mesías. Creo que estamos en una situación realmente grave. ¿Por qué? Porque hace pocos días, frente a estos episodios de segregacionismo, ocupacionismo y genocidio, de los peores que registra la historia de la humanidad, porque reitero una vez más, no hay que cansarse de repetirlo, es sobre mujeres, jóvenes y niños. Apareció el señor Sergio Picholz, vicepresidente de la DAIA,
en Buenos Aires, delegación de asociaciones israelitas argentinas, y dijo que los mayores de 4 años en Palestina estaban bien muertos. Si cualquiera de nosotros hiciéramos estas expresiones alocadas, inaceptables, amorales y corruptas con respecto a cualquier otra comunidad, ¿qué nos hubiera pasado? Hace pocos días, yo vivo en el barrio de Belgrano, por la calle Avenida de los Incas aparecieron 4 individuos. Uriel Itaí Cohen Sabán, hijo del expresidente Sabán Cohen, el que se propasó y extorsionó a Esmeralda Mitre, que por eso salió de la daya de presidente. Yosef Jaim Samra, Natán Mijail Antevich Saka, salieron con otro grupo de amiguitos de la comunidad y le dispararon brutalmente con armas de aire comprimido de alta complejidad a los indigentes que estaban pernoctando en la vía pública, ancianos y niños, mujeres. Sin embargo, permanecieron horas. Claro, el ministro de Seguridad de Jorge Macri se llama Waldo Wolf y el jefe de policía es el estafador Diego Kravetz, estafador, que entró en el 2003 como diputado por el kirchnerismo, que después fue por la lista de Miguel Bonazo, por los sectores de los montoneros. Hicieron quebrar la franco-inglesa con Levy y defraudaron a un montón de gente y los apalearon en agosto del año 05 a los empleados en la esquina de la empresa, a pesar que se habían retirado pacíficamente sin decir nada. Uno de ellos tuvo cáncer de cerebro y murió. Y ese que lo autorizó fue directamente Kravetz. Bueno, fíjense ustedes que Kravetz hoy está de jefe de policía acá en la ciudad. Está diciendo algo muy grave, que a la gente cuando uno la encuentra en situación de calle, un indigente, que no le demos de comer, ni los ayudemos, porque entonces se mala acostumbra. Bueno, fíjense que acá a Sergio Pijol no se lo juzgó. O sea, no hay justicia frente a estas aberraciones de violación de los derechos humanos, de hechos además de odio racial y religioso, no hay otra explicación. Y fíjense que el abogado, además de estos individuos, de estos degenerados morales, se llama Alejandro Bronstein, que es el abogado de la AMIA, de la DAIA, perdón. Ahora, y termino con esto porque si no estaríamos hablando acá meses. Acaba de asumir como canciller de la Nación Argentina el señor Gerardo Huerta, un individuo que fue beneficiario de Telecom durante el kirchnerismo, presidente del Comité Olímpico, que a la mejor manera de ser y salta de un lado al otro sin ninguna autoridad moral ni consistencia intelectual. Porque dijeron que era veterinario, ahora parece que tampoco es veterinario. Pero un veterinario, ¿qué sabe de diplomacia un veterinario? Está bien, me podrán contestar. Alberto Fernández nombraba a Felipe Solá, que era ingeniero agrónomo. No hay un problema. Ellos se casan entre perros, así que tranquilamente pueden ser veterinarios. Yo digo lo siguiente, no reúne con el principio de idoneidad y aptitud que establece el artículo 16 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Nacional. Entonces, pero además, fue hasta indagado en abril del 2024 por el tema de Cachamay. Tiene un litigio por 85 millones de dólares contra otra personalidad de la comunidad. Esa es la verdadera casta. Bueno, esta es la verdadera casta, efectivamente. Defraudación por suscripción engañosa de documento público. Y tiene esta causa por 85 millones de dólares con los Grispum, que ya nos queda poco tiempo. Me Bueno, parece que el expediente lo tiene el hijo. lo tiene el hijo. Bueno, no me llama la atención. En la declaración, en el juramento como ministro de Barstein, se cometió una violación al derecho público, porque no está autorizado nadie a jurar por otro documento que no sea la Biblia desde el punto de vista teológico. Esto es una violación al derecho y la imposición del judaísmo. Bueno, pero la Torá es parte de la Biblia. Y no, Raúl, ¿qué opinas? No, te van a decir eso. Porque la Biblia es Torá, Tanaj y Evangelio. Entonces juro por el Génesis, ¿cuál es el problema? Bueno, pero acá lo que pasa es que no hay una reglamentación del juramento. No es que si jurás por el Génesis tampoco le van a decir nada. O algunos no juraban por Néstor Kirchner, o Cristina no juró por él. Como ministros no. Sí, los ministros. Poder Ejecutivo Nacional. No, sí, puede. No habría objeción jurídica frente a eso, creo yo. Además, yo había traído un interesante texto.
tradición, no hay una ley. Claro, no hay una reglamentación sobre la forma de la jura. Ahora, el problema también lo tiene un poco, que ya diría yo desde el punto de vista metafísico, filosófico, religioso, moral, la Iglesia Católica, ¿no? Cuyo culto sustenta el Estado argentino, que debería mantenerse. Ustedes recordarán Ni una palabra. que cuando juró el ministro de Educación, el último, cuando fue reemplazado Trota, y juró el ministro, no recuerdo el nombre ahora, que era de la comunidad también, tiró la Biblia a un costado. No juró por nadie, juró por Dios y la patria. Y nadie dijo nada. Absolutamente nadie se pronunció. Porque no está reglamentado el juramento en la Argentina. Yo había traído un libro, pero no vamos a leer más nada, pero para que ustedes vean. Y termino con esto, de Carlos Ayarragaray, el gran jurista, doctor, y usted doctor, abogados aquí presentes, que habla sobre el juramento y explica un poco que antes, en los tiempos del pasado, alcanzaba con la palabra. Cuando se empezó con el rito del juramento fue porque la palabra empezó a dejar de tener peso frente a la comunidad. Y para terminar digo lo siguiente, aquí hay un libro que escribieron, es una compilación que le pusieron un nombre arbitrario, que lo escribieron Rothbard, Kolko, Horowitz, todos gente de la comunidad judía. ¿Pero por qué hago mención de este libro? Porque son fundadores del anarcocapitalismo libertario. Y el primero que escribe aquí es Murray Newton Rothbard, el fundador de esta corriente ideológica, técnico-económica y política. Y dice que la aberración que expresa más terrible, inhumana e inaceptable del mundo actual es la del Estado de Israel. Por genocida, por segregacionista, por racista, por endogámico, por ocupacionista, etcétera, etcétera. Quiero decir, me parece que llegó el momento de que la militancia política tiene que consagrarse a los verdaderos valores, y si no, sacarse la careta y dedicarse a otra cosa. Perdón, Raúl, una pregunta. ¿Qué opinión te merecen las afirmaciones del pseudo dirigente peronista Guillermo Moreno en relación a Netanyahu, cuando dijo que... El compañero Netanyahu. Bueno, Moreno, él mismo lo dijo, yo soy judeo argentino, dijo Mizrahi, que soy moreno, mis hijos son morenos Mizrahi. Creo que la nuera de él es Cynthia Feldman, que está vinculada a todos estos intereses. Y él me parece que representa más a la Embajada de Estados Unidos. Nunca fue peronista Moreno. Yo lo conozco bien porque era vecino. No quiero hablar de internas del partido porque me parece que minimizar la cosa, ¿no? Pero Moreno es un personaje menor que siempre... Mira, durante la gestión de Carlos Grosso, Moreno era subsecretario de producción. ¿Quién era la secretaria de producción? La que fue ministro de Trabajo, Kelly Olmos, que no se llama Kelly Olmos, se llama Raquel Kirchner. Bueno, dice que tiene el gaucho que luchar, que bregar hasta ocupar el hoyo, como dice el gran José Hernández, o hasta que venga a esta tierra algún criollo a mandar. Creo que esto es lo que debemos defender nosotros como argentinos, militantes, comprometidos con la causa patriótica y nacional. Porque yo veo que la gente se cacha, que cada uno está en su conveniencia, la militancia ha desaparecido, el oportunismo político es lo que está de moda, y creo que tenemos que superar esto de una vez por todas. Yo no veo que la gente tenga entusiasmo, interés, compromiso. Y fíjense todos nosotros, no hay juventud prácticamente. La juventud tiene la cabeza licuada, tenemos que luchar contra esto. Me parece a mí que es una gran oportunidad y que todo esto de alguna manera es un llamador.